bueno, porque para siempre es su misericordia. Te pregunto, ¿crees que Dios ha sido bueno contigo? Vamos a cantarle y alabarle su gran bondad y amor para con nosotros. Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Dile, en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como
ha sido contigo en momentos de tristeza, en momentos de dificultad, en momentos de angustia y desespero. Recuerda esta palabra: el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Tú eres bueno, Señor, con nosotros, y nunca dejaremos de alabarte. El salmista decía: ¿por qué me voy a angustiar? ¿Por qué me voy a inquietar? Todavía he de alabar a mi Señor. Él es el Dios de mi vida y de mi esperanza. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Oh Dios, en mi vida has sido bueno. Dile con tus labios: en mi vida has sido tan fiel. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Con todo lo que yo soy, Señor, con toda mi vida, todo mi corazón, todo lo que yo soy, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Y tú cantarás de la bondad de Dios. Todos cantamos de la bondad de Dios. Aunque estemos en la prueba, yo cantaré de la bondad de mi Dios. Aunque estemos en aflicciones, yo cantaré de la bondad de Dios. A pesar de toda situación, yo cantaré de la bondad de mi Dios. Porque nunca decayeron sus favores. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Y oro por cada vida en esta hora, Señor. Oro por cada corazón, para que seas tú, Señor, con tu Espíritu trayendo paz y consuelo en medio del dolor, en medio de la dificultad. Que podamos ver, Señor, tu bondad, que podamos ver tu amor, que podamos sentir tu presencia, Señor. Que en todo momento podamos decir: tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Llénanos, Señor, con tu bondad, llénanos con tu paz, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor, con tu presencia. Que siempre podamos sentir tu presencia, Señor. Que siempre podamos creer que tú estás aquí con nosotros. Aleluya. Gracias, Señor, por tu bondad. Buenos días, iglesia de la comunidad cristiana de los Joveros, a cada hermano, a cada hermana. Que el Señor Jesucristo le bendiga ricamente el día de hoy. Y bueno, para mí es un privilegio el tener la primera predicación por el canal de YouTube de parte de la iglesia. Y bueno, que sea una predicación con bastante bendición para nuestra amada iglesia. Y bueno, y el tema que vamos a tratar hoy tiene por título: no escondas tu pecado
iglesia. Y bueno, vamos a pedir orientación por parte del Señor para que todo sea llevado conforme a su santa voluntad. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta mañana. Y Padre, que sea usted, Señor, revelando, Señor, en cada corazón y en cada mente, Señor, de cada hermano, Señor, este tema, Señor, que usted va a exponer, Señor, que sea cada palabra llevada, Señor, que sea cada palabra confrontada, Señor, en el nombre de Jesús, guiada por el Espíritu Santo de Dios, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y bueno, hermanos, como les decía, el tema, no escondas tu pecado, iglesia, ¿sí? Y vamos a tener como tema principal en la palabra de Dios al libro de 2 de Samuel, capítulo 12, versículo del 11 al 13. Pero antes de entrar a este versículo, ¿verdad?, donde Natán, el profeta Natán, reprende o le llama la atención a David, vamos a irnos al capítulo 11, versículo 14, para ver de qué vamos a tratar primero, ¿verdad? Fíjense lo que el rey David al principio, ¿sí?, y por eso es reprendido, hace, ¿sí?, que fue el asesinato, tramó, ideó, ¿sí?, el asesinato de Urías, ¿sí? Y fíjense cómo dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y le dio a Urías para que se la entregara. O sea, él escribe la carta y se la da a Urías. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab, que era como el ministro de defensa de David, ¿verdad? Y le hace esto: ponga a Urías en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Fíjese lo perverso, ¿sí? Luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Urías a un lugar cerca de la muralla de la ciudad, donde se había que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Urías el hitita murió junto con varios soldados israelitas, ¿sí? Luego Joab envió a David un informe de la batalla, donde le dijo que Urías había muerto. Pero el rey David le comunica a Betsabé, que era la esposa de Urías, la muerte de su esposo, ¿sí? Y dice la palabra de Dios que ella guardó duelo, y cuando ella guarda o sale de ese, a los días de que sale de ese duelo, de ese luto, del periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus muchas esposas. Luego ella dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que había hecho David. Entonces, para poder desarrollar este capítulo 2 del libro de Samuel, entonces fíjese usted lo perverso que el rey David había hecho al principio para quedarse con el motín, que era Betsabé, ¿sí? Ahora fíjese, como estaba escondido, David creía que él iba a esconder ese pecado, pero como Dios Padre tiene el ojo puesto en todas partes, fíjese lo que hace el Señor, y envía a uno de sus hombres, de sus profetas, de sus mensajeros. ¿Y para qué? Para que reprenda, ¿sí? Para que avise a David, o para que confiese David ese pecado escondido, ese pecado en silencio, ese pecado oculto. Y fíjese, vamos ahora a desarrollar este capítulo. Dice así, mire, dice así: por lo tanto, el Señor envía al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad, uno era rico y otro era pobre.
El hombre rico poseía muchas ovejas, ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esta ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal para su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David, fíjese cómo reaccionó David, ¿no? David se puso furioso al ver semejante escena, ¿verdad? Tan cierto como el Señor vive, juro que cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por lo que le robó y por no haber tenido compasión. Entonces fíjese, David primero lanza David actúa ahí como un juez. Pero el profeta Natán le dice, mire, así no son las cosas, espérate un momento. ¿Tú sabes quién es ese hombre? Ese hombre eres tú. El Señor Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas, los reinos de Israel y de Judá. Y si eso hubiese sido suficiente, te habría dado más y mucho más. ¿Por qué? Le hace esta pregunta el Señor. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste la esposa. Entonces fíjese, por haber hecho David todo esto, fíjese las consecuencias que vamos a hablar más adelante. De ahora en adelante, ¿qué consecuencias trajo este asesinato planificado por David? Entonces fíjese la consecuencia. Como él mata una familia, ahora le viene consecuencia a la otra familia, a la familia de David. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Entonces, fíjese, iglesia, el Señor Jesús, el Señor no tolera que su pueblo se quede tranquilo. Y en ese quedarse tranquilo está esconder muchas veces pecados, ¿sí? Pecados que hemos transitado durante la vida, ¿verdad? Y fíjese, entonces, ¿qué hizo el Señor? Envía al profeta Natán para confrontar al rey David. Ahora, ¿qué es confrontar? Fíjese, la palabra confrontar, el concepto de confrontar quiere decir poner a una persona frente a otra. El Señor puso a David frente a él para que discutir un asunto, el asunto del pecado, para que discutiera con el Señor. Se puso frente a frente para discutir ese asunto que David había escondido y no había confesado, ¿verdad? Entonces lo encaró, lo enfrentó. Eso es confrontar. Entonces envía al mensajero. El mensaje de esta parábola que Natán le describe al rey David, pone al hombre rico y le dice, mire, el hombre rico eres tú, David, el hombre pobre es Urías, y la ovejita, el corderito, es Betsabé, la mujer que tú robaste, porque se la quitaste, porque lo mandaste a robar a Urías, ¿verdad? Y tú mismo, eso te causó en la narración de la parábola, te causó
indignación. Y así como le causó indignación a David, primero a Dios le causó indignación ese hecho tan horrible que el rey David había hecho. Y fíjese que en el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento, en Éxodo 22:1, dice que la pena por robarse, ¿sí?, bien sea un buey, bien sea una vaca, un camello, una oveja, ¿sí?, era la muerte. Y si no era la muerte, tú tenías que resarcir lo que habías robado. Si robabas, si matabas o robabas un animal, tenías que resarcir 4 animales por eso, ¿sí? Y si no lo resarcías, te mataban, ¿sí? En esa parábola, el robo y la muerte de la corderita representaban ese adulterio que el rey David había hecho con Betsabé, ¿verdad? Ahora, el adulterio no es solamente confrontar la parte de la unión sexual, ¿verdad?, entre dos personas, aun cuando ambos estén casados, como en el caso de Betsabé y el rey David, ¿verdad? Aquí hubo una infidelidad, ¿verdad? Teniendo en cuenta que la fidelidad, que es todo lo contrario, es una firmeza, una lealtad, un cumplimiento de la ley. Eso es lo que es ser fidelidad. Y aquí el rey David había sido infiel, no había tenido fidelidad al no respetar el pacto con el Señor, ¿verdad? Y fíjese, según esta ley de Moisés, tanto en Éxodo 20 y 24, tanto el adulterio, sobre todo el adulterio, y el asesinato, las dos cosas que hizo David, porque mató a Urías y hizo adulterio con Betsabé, eran crímenes punibles que se pagaban con la muerte, ¿sí? Y entonces fíjese, al pronunciar David en su enojo que tal persona debe morir, él dio como especie de una sentencia. Él mismo juzgó ahí, él se estaba condenando a muerte a sí mismo, ¿sí? Y entonces fíjese, David al hacer esa acción de adulterar, ¿sí?, de matar, de asesinar, estaba despreció la palabra del Señor, ¿sí? Porque el Señor le recuerda que hizo un acto demasiado horrible, ¿sí? Ahora, todos los actos en nuestra vida, y en este caso el rey David, pues todos estos actos van a tener consigo o van a traer consecuencias. Independientemente de lo que hagamos, vamos a traer a nuestras vidas consecuencias, consecuencias graves, ¿sí? Y fíjese lo que pasó. Y en el capítulo 12, el versículo 6, fíjese cómo dice el Señor: tú pecaste contra mí, ok, yo te voy a perdonar más adelante, pero haré, como consecuencia de tu pecado, haré que tu propia familia, porque destruiste una, se rebele contra ti. ¿Y quiénes iban a ser esa familia de la cual habla la palabra aquí? Bueno, los hijos que tenía el rey David. ¿Cuáles eran esos hijos? Bueno, Tamar, que era su hija, Amnón, Absalón y Adonías, ¿sí? Y fíjese lo trágico que la tragedia que vivió el rey David con sus hijos, ¿sí? Fíjese que Tamar fue violada por Amnón, ¿sí?, uno de sus hermanos, ¿sí? Y Absalón, para cobrar ese acto de violación, ¿sí?, por parte de Amnón, lo mató, ¿sí? Se llenó de ira, fíjate. Entonces, así como él había matado a espada a Urías, él también iba a tener consecuencias, su familia iba a morir también a espada. Y lo que se dice en el argot popular, ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Como era ese código babilónico, ¿sí?,
donde el ojo por ojo, diente por diente también, ¿sí? Y entonces esta violencia, como consecuencia de todo este acto de infidelidad hacia el Señor, trajo como consecuencia que entrara esta violencia a la casa de David, ¿verdad? Bueno, fíjense, David tuvo después, y lo vamos a ver en uno de los capítulos acá, David tuvo consideró poca la palabra en su corazón del Señor, ¿sí? Y quebrantó sus mandamientos, ¿sí? Al asesinar y al adulterar. ¿Qué es quebrantar? Quebrantar quiere decir romper, ¿verdad? Romper de manera violenta un objeto, romper de manera violenta una relación. Se rompe y además este quebrantamiento se rompe de manera frágil. Pero ¿qué se rompe aquí? Se está violando o se está rompiendo la ley de Dios, del Señor, ¿sí? Ahora, ya habíamos dicho que todas estas consecuencias iban a traer la espada, la violencia en la casa, un castigo trágico en la casa del rey David. Y fíjense, tanto fue así que la rebelión de los hijos del rey David, dado por Amnón, donde el hermano va y lo mata, y el mismo Absalón, ¿sí?, que se rebela contra el reino, contra el reino del rey David. Este Absalón, inclusive en ausencia del rey David, le da como especie de un golpe de estado, ¿verdad?, al reino, ¿eh? Y hace que su corte que era antes fiel al rey David, pues se vuelva en contra del rey. Y fíjese, su ministro de defensa, que se llamaba Joab, que era el capitán de su ejército, pues también es seducido por Absalón, y como consecuencia, este capitán, este ministro de defensa, es fiel al rey David, pues mata después a Absalón, ¿sí? Lo mata. Y Absalón, dice la palabra de Dios, que tenía una cabellera muy hermosa, muy abundante, y en una de esas guerras, como el Joab lo estaba buscando, se le enredó en uno de los árboles, ¿sí?, la cabellera, quedó expuesto y fue atravesado por 3 flechas en el pecho, y así murió Absalón, que había matado a Amnón, ¿sí?, por haber violado a Tamar. Y además Absalón, como había dicho la palabra de Dios, se hizo de todas las esposas del rey David, y se supo después que él vivía con esas concubinas del rey David, y exponiendo al escarnio público, como dicen, al rey David, ¿verdad? Fíjense todas las consecuencias de ese acto de codicia que el rey David hizo, pero que en ese momento escondió, en ese momento silenció, en ese momento se quedó tranquilo, como que si el Señor no se había dado cuenta de eso. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que a pesar de que Él sabe de los pecados que a veces cometemos, Él quiere que nosotros confesemos los pecados, que no nos quedemos callados, ¿sí?, que no nos venga otra persona, otro mensajero a decir, mira, tú hiciste algo mal, sino que nosotros de manera voluntaria expresemos, saquemos, ¿sí?, confesemos todos esos pecados que nosotros en nuestra vida hacemos, ¿verdad? Y fíjese, en el capítulo 12, versículo 13 de Segunda de Samuel,
David, como es confrontado cara a cara con el Señor, pues David, ¿qué le quedó a David? ¿Qué le quedó al corazón de David? Decir, Señor, he pecado contra ti, confieso, ¿sí?, el pecado que escondí, ¿sí?, como que si tú no me estuvieras viendo, como que si tus ojos no estuvieran delante de mí. Vamos después a ver una serie de versículos muy directos para que ustedes vean que no nos podemos librar de la justicia de Dios por más que nos queramos esconder, ¿sí? ¿Sí? Entonces David reconoce, ¿sí?, su pecado, y al ser confrontado, ¿sí?, la confrontación quiere decir que nosotros sacamos a la luz pública algo que mantenemos oculto, ¿sí? Eso lo quiere decir confesar. Decir algo que se había mantenido callado, escondido, como muchas veces hacemos, ¿sí?, y como muchas veces hemos mantenido, ¿sí?, así como David, por algún tiempo, pecados que al Señor Jesucristo y a Dios Padre no puede tolerar, porque son horribles ante la presencia de ellos, porque el Dios Padre es un Dios santo, un Dios de justicia, ¿verdad? Y Él no tolera el pecado, ¿sí? Y fíjense, el Señor, a pesar de que David pecó, hizo un pecado horrible de adulterio, de infidelidad, ¿sí?, de asesinato, el Señor en su gracia perdona el pecado del rey David. Pero, perdonó al rey David, pero como dijimos antes, eso no quita las consecuencias que nuestros actos van a traer, ¿sí?, los problemas que se vienen en cascada después, ¿sí? El Señor en su gracia entonces nos perdona, pero agarrémonos después de los problemas que vienen, ay, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Aunque los pecados de David exigían por leyes judías, ¿sí?, la pena de muerte, en su gracia el Señor liberó a David de la pena capital. Lo indultó, ¿sí? Lo indultó, hizo como especie de un indulto, ¿sí? Borrón y cuenta nueva, David. Vete y no peques más. ¿Ah? Así dice el Señor. Así nos dice el Señor. Y fíjense, esa actuación de reconocimiento de David es lo que el Señor en nosotros busca en cada ser humano, que confesemos, que no tengamos en silencio, escondido, ¿sí?, el pecado. Fíjese que el rey David en el Salmo 51, fíjese lo que dice el rey David en el Salmo 51, por inspiración del Espíritu Santo, dice: he pecado contra ti, Dios, en el 2 de Samuel capítulo 12, versículo 13. Reconozco mis rebeliones contra ti. En el Salmo 32, 5, David expresa aquí un gozo. Dice el rey David: me siento, después de ser perdonado, me siento gozoso. Te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa, y tú me perdonaste. Desapareció toda esa intriga, ¿verdad? Porque yo creo que en ese momento David sabía que él había cometido un acto muy vergonzoso, ¿verdad? Un acto de mucha gravedad, ¿sí? Porque está implicado un asesinato, ¿sí? Y como dice la palabra de Dios, los asesinos no entrarán en su reino, ¿verdad? ¿Sí? Entonces fíjense, David aprendió todos estos problemas que David no pudo remediar a pesar de que fue perdonado, pero
irremediablemente las consecuencias, pues se venían. David aprendió que todo lo que el hombre siembra, de eso cosecha, de eso recoge, ¿verdad? Y si él sembró violencia, él va a recoger violencia, y recogió violencia, ¿sí? ¿Sí? El Señor, fíjese, el Señor no iba a dejar, no iba a permitir que el pecado de David quedara impune, quedara en lo oculto, ¿sí? Quedara en silencio, ¿sí? Que David estuviera tranquilo, no. Entonces, ¿qué es lo que fue? ¿Qué es lo que él hizo? Confrontó al Señor, al rey David, el Señor, ¿sí? Y fíjese, hay ciertos versículos bíblicos que dice lo siguiente, mire, uno muy importante, que por eso no debemos esconder nuestros pecados, sino que debemos confesar. Fíjese lo que dice Proverbio 28:13. Dice así: los que ocultan, los que silencian, los que se quedan tranquilos, ¿sí? O esconden sus pecados, no prosperarán, ¿sí? Pero si los confiesa y los abandona y no los vuelve a hacer, recibirán misericordia y perdón, que fue lo que recibió David al confesar su pecado, al confesar ese horrible crimen que había cometido, ¿verdad? Y fíjense, no estamos exentos de la palabra de Dios, ¿sí? De la presencia de Dios. Fíjense lo que dice Jeremías 23:24. Hace una pregunta, y esa es una pregunta que nosotros antes de hacer cualquier cosa nos la debemos hacer. Fíjese, dice el Señor: ¿puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. Fíjese, y aquí en este versículo de Jeremías, aquí vemos dos cualidades de Dios Padre, ¿no? Primero, la omnisciente, de ser un Dios omnisciente. ¿Y qué es omnisciente? Que Él sabe, Él conoce todo, ¿verdad? Él tiene conocimiento absoluto de todo lo que nosotros hacemos. Y está la otra personalidad, la otra característica del Dios Todopoderoso, que Él es omnipresente, o sea, que Él está en todas partes y al mismo tiempo. Imagínense, hermanos, que Él está pendiente al mismo tiempo de todo lo que piensa y lo que hacen los 7.000 millones de personas que habemos en todo el mundo. Fíjese el poder tan poderoso. ¿Sí? Usted sabe lo que es estar presente y conocer, ¿sí?, lo que cada persona está haciendo simultáneamente en 7.000 millones de personas. Fíjese el poder. Entonces, ¿cómo le vamos a esconder a Dios Padre nuestros pecados o cualquier acción que nosotros hagamos que no está acorde con la voluntad de Dios? Fíjese otro pasaje bíblico. En Job 34:21. Fíjese lo contundente que es, fíjese. Porque sus ojos observan los caminos del hombre y él ve todos sus pasos. Igual como lo dice Proverbios 15:3. En todo lugar los ojos del Señor observan a los malos y a los buenos. Y fíjese entonces, hermano, ¿qué nos quiere confrontar? ¿Qué nos quiere llevar este mensaje del Señor? El Señor le dice a la iglesia, le dice, el Señor quiere que confesemos, ¿sí?, todos esos pecados que calladamente, desde niños, desde adolescentes, desde adultos, ¿sí?, hemos encubierto, hemos escondido, ¿sí?, y que muchas veces no nos hacen progresar desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista familiar. O sea, problemas de odio, problemas de rencilla,
y qué sé yo, qué problemas tenemos cada uno. Cada uno de nosotros debemos hacernos un examen y el Señor nos confronta, el Señor nos pone cara a cara y nos dice, dime tu problema, confiésalo, no lo escondas porque si no, no vas a progresar, vas a tener consecuencias y vas a vivir amargado, vas a tener problemas en tu casa, problemas en tu trabajo, problemas con la familia, problemas con hermanos de la iglesia, porque esto no solamente para el hogar, sino en la misma iglesia, muchos pecados que hay entre hermanos de la iglesia. Entonces el Señor manda a sacar todo eso escondido, ¿sí? Todo eso escondido para que el Señor de esa manera nos bendiga ricamente y nosotros podamos progresar, prosperar, porque el que esconde su pecado no progresa. Y para terminar, ¿qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Mire, eso está en Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 22, que dice, y es uno de las conclusiones finales de este hermoso mensaje, que el Señor dice, ¿qué es lo que le agrada al Señor? ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Al Señor lo que le agrada es que nosotros le obedezcamos, que nosotros le seamos fieles, que nosotros cumplamos su ley, sus mandamientos, que no nos rebelemos como lo hizo David, una revelación que trajo consecuencias para su vida y que pudiera traer consecuencias también para nuestras vidas también. Y la obediencia, más que el sacrificio, la obediencia. Queridos hermanos, que esta sea un tema de reflexión y que Dios le bendiga ricamente. Siempre.
que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad en ti, Jesús. Libre soy por tu sangre del pecado. Somos libres para vivir en ti, para adorarte a ti. Libre soy, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Gracias por hacernos libres, Señor, en ti. Somos libres, hermanos. Somos libres por su sangre preciosa. Gracias, Señor. Dios te bendiga, iglesia. Feliz semana. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano.